misionero bautista en China. Y entonces quedó separado de todos los seres amados, de familiares, amigos. Fue despojado de todas las cosas que eran de su propiedad personal. El doctor no tenía esperanza de que alguien lo protegiera, ni siquiera, fíjese, un gobierno amigo de su país, los Estados Unidos de Norteamérica. Todo lo que el doctor podía hacer era confiar en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo. Meses después, un barco neutral sueco, el Krislov, algo así, llevó al doctor Rankin a su patria. Y cuando más tarde le preguntaron qué había pasado, dijo: cuando ya no tenía en quién confiar más que en Dios, su Hijo y su Espíritu Santo, mi actitud de temor hacia mis captores japoneses desapareció. El Dios que trajo luz a David en medio de la oscuridad es el mismo que le dio la salvación. Y aunque David era un hábil guerrero, un combatiente, un hombre fuerte, muy experimentado, con una fuerza impresionante, ¿verdad? Porque David lo vemos en las series, ¿verdad? Siempre lo pintan débil, pero uno puede pensar que no, que David era un hombre fuerte, ¿verdad? Yo predicaba esta semana de Moisés y le decía a los hermanos durante la predicación, hablando de Moisés, que Moisés, según el historiador Josefo, comandó el ejército del sur y era un hombre hábil para pelear, un hombre diestro para pelear. La narración bíblica dice que mató a un soldado, y yo cuando leí esa narración dije: no, Moisés no era un hombre débil, era un hombre fuerte porque para matar a un soldado experimentado, aparte que si pensamos, los egipcios eran potencia, estamos hablando de un soldado entrenado, haga de cuenta no sé cómo se llaman, boinas verdes acá en Estados Unidos, hombres experimentados en combate, y Moisés con las manos lo mató. Quiere decir que era un hombre fuerte, un hombre con mucha fortaleza. David no era la excepción, David era un guerrero. No siempre usó la onda. Si usted ha leído la Biblia, se dará cuenta que David dice, a mí me llama la atención mucho la narración cuando David le dice a Saúl, ¿verdad? Que dice: y si un oso atacaba la manada, fíjese, lo dice él textualmente, yo con mis manos, dice, también lo maté. Pocos le prestan atención a las narraciones, pero David lo dice textualmente: yo con mis manos también lo mataba. Entonces no siempre confió en la onda, era un hombre hábil. Si usted ha leído la Biblia, por eso es bueno leerla toda para que usted tenga un panorama abierto, dice que cuando a David lo pusieron de jefe del ejército israelita, David mató filisteos. Saúl le pidió el perjuicio de filisteos y David mató 1000 filisteos y se los trajo a Saúl. Así que David era fuerte, independientemente de que mató a Goliat con la onda, que eso era parte de la inteligencia de David. Yo sé que Dios lo ayudó y sabemos que Dios lo ayudó, pero él como hombre, como persona, era un hombre experimentado en combate, era un combatiente muy experimentado. Por ahí hay una serie muy buena, ¿verdad?, de David, un corazón apasionado, creo que se llama la serie, y ahí presentan cómo Jonatán entrenó a David y hay lógica, porque Jonatán también era un guerrero y era muy amigo de David. Probablemente sí le pudo haber enseñado algunas artes de mover la espada. Sin embargo, David, con todo esto que le estoy diciendo, estaba convencido, bien convencido, de que no era su fuerza. Oigan lo que dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. Amén. ¿De quién he de atemorizarme? David decía: si Dios es la fuerza, el que me mueve, el que me da la fuerza, ¿qué puede producirme temor? ¿Qué puede producirme miedo, verdad? Él estaba convencido que la fortaleza de su vida era el Señor. Muchos años después,
El apóstol Pablo escribió: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo, como David, sabía que no era su sabiduría ni sus recursos, sino ni la experiencia que ellos tenían, los amigos o la fuerza que viene de la capacidad que podemos tener, sino de Dios. El escritor del Salmo usó la herramienta poética de la repetición para exponer su punto y reunir ideas paralelas. Si Dios es su luz, su salvación, su fortaleza, no habría razón para temer o atemorizar. ¿Cuándo aprendió esto el salmista David? Dice: cuando se juntaron los malignos con los angustiadores y sus enemigos. Miren que habla de tres grupos de enemigos fuertes que se le levantaron a David: los malignos, y me gusta la expresión que David usa, los angustiadores y mis enemigos. Son tres grupos. El angustiador es una persona que le gusta provocar angustia, ¿verdad? Esta se produce cuando una persona siente amenazada su estabilidad. Hay personas pesimistas que se estresan, ¿verdad? Por ejemplo, la llamada que hacen estos señores extorsionadores, ¿verdad?, provoca angustia en la gente. Dice: no, si no nos entrega tanto dinero, vamos a secuestrar a su hijo, o ya tenemos a su hijo. Llamadas de esas intimidantes que alguna vez usted le ha tocado escuchar. Ese es un angustiador. Pero el maligno es una persona perversa, malintencionada, alguien propenso a pensar mal y a obrar mal. Satanás es maligno. Un hijo de Satanás es una persona que acepta el consejo maligno de Satanás, y un enemigo es un adversario. Usted se ha fijado, si usted es un poquito observador, se habrá fijado en esto que le voy a decir, que generalmente, porque todos tenemos enemigos, todos, usted está sentado ahí y no sabe de dónde se le levantan sus enemigos, pero hay gente que está esperando que usted cometa un error. Hay gente que está esperando para señalarle, hay gente que está ahí a su alrededor. Y usted dice: bueno, pero ¿por qué me tiene coraje? Porque a veces la gente no tiene lo que tú tienes. Dice usted: pero si la señora tiene dinero y yo no tengo dinero, ¿por qué me tiene coraje? Te voy a decir una cosa: la gente que es envidiosa, la gente que es malintencionada, te tiene coraje, a lo mejor por el marido que tienes que no tiene ella, a lo mejor porque ve algo que tú tienes que es carisma y ella no tiene. Y como la gente que es envidiosa quiere tenerlo todo, usted se levanta un enemigo ahí. No lo sabe, no lo conoce. Por eso David dice: Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis enemigos? No se multiplicaron, no se reproducen. Escúcheme bien, solamente surgieron en la crisis de David. Cuando una persona tiene una crisis, es cuando los enemigos vengan como sapos. ¿Sí me entiende? Están esperando algo para poder atacarle. Y cuando se juntan estos grupos, angustiadores, malignos y enemigos, imagínate la masa, el bloque diabólico que genera Satanás alrededor de cualquier creyente. Cualquier creyente experimentamos esto. Amén. Esa es la vida del creyente. Y tú dices: ¿cómo es posible que la vecina se juntó con la otra vecina y ahora también